Análisis Mundial, el podcast del Observatorio de Asuntos Internacionales y la Escuela de Periodismo de la Universidad Finisterre. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Análisis Mundial, donde nos enfocamos en la actualidad internacional, los conflictos, los grandes temas que están definiendo la geopolítica y sin duda todo lo que tiene que ver con la realidad internacional, sus instituciones y todo lo relacionado en ese aspecto. Hoy me acompaña Vanessa Cárdenas. ¿Cómo estás, Vanessa? Muy contenta, Alberto. Buenos días, buenas tardes. Exactamente, porque esto lo pueden ver en cualquier momento del día. Y hoy tenemos una invitada verdaderamente de lujo, Chiara Bologna. ¿Cómo estás, Chiara? Muy bien, gracias. Y les voy a presentar a nuestra invitada de hoy. Chiara Bologna es oficial del programa de UNICRI desde Bruselas. Trabaja en alianzas con la Unión Europea. Desde 2013 en la ONU. Su experiencia incluye lucha contra el terrorismo, prevención del extremismo violento, rehabilitación de reclusos, justicia juvenil en el sudeste asiático y el crimen organizado en África, Asia y América Latina. Desde 2016 ha trabajado y lidera el programa sobre el nexo terrorismo-delincuencia organizada. Chiara, me parece que esta lectura de tu perfil no hace justicia con tu trayectoria y tu carrera profesional. Cuéntanos, si quieres, un poquito más de qué es UNICRI, qué es lo que hace, sabemos que depende de Naciones Unidas, y por qué es tan importante. Sí, muchas gracias por la pregunta y antes de todo quería de verdad agradecer por esta oportunidad y también el interés para saber más sobre esta organización de las Naciones Unidas. Como ustedes saben, son muchas las diferentes organizaciones bajo el sistema de Naciones Unidas. Nosotros nacimos en 1968 y somos uno de 6 institutos de investigación. De hecho, el UNICRI, el título completo es el Instituto de Investigación Interregional de Naciones Unidas que trabaja contra la delincuencia y la justicia y por la justicia penal. Uh-huh. Y bueno, nuestro mandato es sobre la prevención de crimen y justicia penal. Es el único de esos 6 institutos de las Naciones Unidas de investigación, hablo de investigación solamente, que trata que tiene ese mandato, y nosotros apoyamos a los Estados miembros en el desarrollo de políticas y estrategias y prácticas innovadoras para prevenir la delincuencia, promover la justicia y reforzar el Estado de Derecho y la seguridad en apoyo de la paz y el desarrollo. Y el instituto se sitúa en la vanguardia de las áreas emergentes que requieren respuestas ágiles y especializadas. El hecho de que somos un instituto de investigación también significa que tenemos que trabajar los temas sobre el crimen y justicia penal muy rápidamente para no dejar que se vaya haciendo investigación ya cuando los temas han un poco pasado, claro. Han pasado mucho tiempo, ¿no? Y bueno, nosotros, por ejemplo, nos interesamos en temas, trabajamos en temas que son para desafíos globales y que evolucionan rápidamente y que exigen un análisis prospectivo. Y algunos ejemplos de lo que hacemos es el impacto de la inteligencia artificial. De hecho, tenemos un instituto, un centro de inteligencia artificial y nuevas tecnologías en La Haya, en Europa. Y bueno, miramos el impacto de la inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes sobre la seguridad y la justicia. Miramos la transformación y creciente sofisticación de la delincuencia organizada en entornos digitales, la parte ciber. Y otro ejemplo de lo que hacemos es la protección de infraestructuras críticas frente a amenazas híbridas y complejas. De hecho, ese es un trabajo que hacemos también en Latinoamérica muchísimo y trabajamos con Chile. Y en todas esas áreas de prioridades de UNICRI intentamos reducir las vulnerabilidades de las comunidades, fortaleciendo instituciones y mejorando la preparación frente a nuevas amenazas. Y lo que esperamos hacer más es crear más redes para la cooperación y la colaboración entre países diferentes y regiones, porque solo de ese modo vamos a ver que podemos enfrentar ese desafío, ¿no? Que todos estamos un poco sufriendo a nivel global. Claro que sí.
Sí, mira, nosotros recientemente presentamos un informe al Ministerio de Relaciones Exteriores sobre crimen organizado y derechos humanos en la triple frontera, en la frontera norte con Perú y con Bolivia, donde justamente tuviste la oportunidad de participar, y uno de los resultados era justamente lo que tú mencionabas, que no hay investigación coordinada entre los diferentes países de larga data. Entonces, de pronto, cuando oímos estos mandatos de los organismos internacionales que suenan muy ambiciosos, que sí responden a la realidad, bueno, la pregunta es, ¿cómo ponen en práctica estos objetivos o estos buenos deseos para que se evidencien que están teniendo resultados concretos? Absolutamente. Y creo también, quiero añadir que es importante desde el punto de vista de Naciones Unidas también que podemos demostrar el trabajo que hacemos con los Estados miembros y que sea útil, ¿no? y accionable. Bueno, nosotros aplicamos nuestro mandato a través de un enfoque operativo que combina conocimiento, innovación y acción directa, como mencionaba. Entonces, nuestro slogan un poquito es la investigación orientada a la acción. Eso permite identificar brechas y formular estrategias y programas de formación basados en evidencia, que es muy importante lo que se estaba hablando ayer, ¿no? Cuando estábamos hablando del informe ese. Y bueno, el fortalecimiento de capacidades, la formación y la asistencia técnica y mejoran las competencias de los profesionales. Eso lo vemos y por eso tratamos mucho de hacer esas asistencias técnicas y capacitaciones después de recibir, los Estados miembros nos piden, ¿no? que hagamos trabajo conjunto con ellos creando esas capacitaciones, y esos permiten también detectar las necesidades emergentes, ¿no? Y eso es un poco la parte de la, en inglés se diría evidence gathering, ¿no? Antes de hacer la acción. Y nada, además, las alianzas multilaterales garantizan absolutamente soluciones codiseñadas, ¿no? Intentamos tomar todos en cuenta, ¿no? Cuando hacemos las intervenciones y adaptadas a un contexto específico. Porque como trabajamos globalmente, hay que ver lo que son los comunes denominadores en algunas cosas para no reinventar la rueda, y ver lo que son los puntos que pueden ser similares, pero al mismo tiempo, evidentemente, mirar bien un contexto específico. Y nada, finalmente la sensibilización, a escala global amplifica el conocimiento y orienta políticas y medidas en todo el mundo, contribuyendo a generar impacto sostenible. Y los países que invierten en capacidades, conciencia y participación inclusiva son los que al final garantizan seguridad y también derechos humanos, que es lo que estábamos diciendo ayer, ¿no? Que las dos cosas van juntas, no tenían que ser vistas de manera separada. En ese aspecto te quería preguntar si es posible, porque yo sé que todos los estudios que se hacen obviamente tienen algún grado de reserva de ciertas fuentes, etcétera. Pero si pudieras contarnos o darnos un ejemplo, tal vez algún caso en un país específico, sin revelar nada que sea comprometedor, pero cómo parte esto, cómo desarrolla, cómo termina en el informe que ustedes realizan. Bueno, buena pregunta. Es que tengo tantos ejemplos. A ver, por ejemplo, puedo hablar del tema del nexo entre crimen organizado y terrorismo. Ese tema, de hecho, fuimos los primeros a nivel de Naciones Unidas a poder trabajar ese tema, y eso es por nuestra flexibilidad que estaba diciendo en hacer investigaciones cuando los Estados miembros nos lo pidan. Por en ese área específicamente, lo que hicimos fue hacer reuniones a nivel regional, y las regiones fueron, la primera fue en 2017, Sahel y África Occidental. Hicimos otra en los Balcanes, otra en Sudeste Asia y en Asia, Asia Central. Y el último fue en 2018 en Nairobi, que cubría la región del Cuerno de África y África del Este. Y ahí estuvieron invitamos un montón de actores diferentes que eran académicos, expertos del tema, eran miembros de los gobiernos de las regiones en el cual trabajábamos.
y bueno, varios actores que pudieron dar lo que veían ellos sobre ese tema, que a esa época no era un tema que era un poco sensible, decimos. No todos los países estaban atrás del hecho de que que se veía el nexo entre crimen organizado y terrorismo. Y recopilando toda la información que nos dieron, hicimos un documento de buenas prácticas, que son 25 buenas prácticas, que no es que legalmente los países miembros tienen que aplicarlas, pero son sugerimientos de recomendaciones, decimos, de cómo se podían aplicar. Y lo que hizo UNICRI es una peldaña, ¿no?, más, era de crear un kit de herramientas para que las 25 buenas prácticas sean aplicables a nivel más práctico para los practicantes y los que hacen políticas, porque una cosa es tener información a nivel académico, y tampoco solo académico, pero después de buenas prácticas, ¿cómo se pueden implementar de manera directa y eficaz para que sea útil en el campo? Entonces eso, por ejemplo, es una cosa. O sea, hay un seguimiento. Absolutamente, un seguimiento, y ese kit de herramienta, de hecho, fue utilizado desde el 2019. Apenas salió el documento, que da una parte, y un consejo a los que nos están escuchando, que están interesados en ese tema, de buscarlo, porque lo tenemos online y en varios idiomas diferentes. Y eso fue utilizado prácticamente para no solo las fuerzas del orden, sino miembros de la sociedad civil, expertos de los medios, líderes religiosos, un conjunto de actores diferentes que tratan esos temas mismos, sino muy de manera obvia, pero cómo nos afecta a todos, en realidad eso es una manera de trabajarlo juntos. Hicimos estas capacitaciones siempre tomando información para la investigación y para seguir añadiendo a nuestro repositorio, decimos, de información, ¿no?, sobre ese tema. Y después de esas capacitaciones, que fueron muchas a lo largo de los años, fue Argentina la última, que en 2022 nos había pedido de hacer una capacitación. Hicimos una, de hecho, en la Triple Frontera, ¿sí?, donde vemos que hay mucho nexo entre crimen organizado y terrorismo. Y eso fue para fuerzas del orden. Y trabajamos mucho con la Fiscalía de Argentina, de la Nación, en también hacer una formación para jueces y para fiscales en Buenos Aires. Y eso fue lo que lanzó un informe, después de tanto interés por parte no solo de Argentina, sino de otros países. Lanzó un informe sobre el nexo entre crimen organizado y terrorismo en Latinoamérica. Entonces eso fue el último documento que salió el año pasado, y eso solo demuestra desde el principio y no es el final, porque seguimos obviamente trabajando. Claro, hay otras versiones o se va actualizando en la medida que hay más información. Sí, eso es. Y así tiene que ser, porque con el crimen organizado, como ustedes saben, siempre va desarrollándose, y es eso, hay que no solo prevenir, pero también intentar ver un poquito, prever cuáles pueden ser los próximos pasos. Y por eso sirve tener una red muy grande y variada en regiones diferentes, porque nos va a afectar, ¿no?, todos. Está todo conectado. Exactamente. Y eso es una cosa que siempre intentamos un poco empujar para que los estados se abran más a trabajar juntos, porque eso también obviamente tiene sus dificultades, que sean de varios tipos, pero al final no vamos a poder lograr combatir, ¿no?, o prevenir o combatir crimen organizado y mejorar el sistema de seguridad, utilizando, obviamente, teniendo en cuenta los derechos humanos, que para nosotros obviamente es fundamental, sin trabajar en conjunto. Claro, el tema de derechos humanos, que aunque no lo tocan directamente, porque hay otras agencias de Naciones Unidas que la trata, yo creo que es muy importante esto, que hay opciones, que es lo que hace UNICRI en la investigación, para trabajar en seguridad sin excluir temas importantes como son los derechos humanos, e incorporando, por ejemplo, la Agenda 2030, ¿no? Los ODS, ustedes trabajan, pues me imagino, alineados con una de las metas más importantes que tiene Naciones Unidas, que es avanzar en función de estos ODS. Sí. Y nosotros, de hecho, nuestro objetivo de desarrollo sostenible, obviamente lo que trabajamos más es el 16, ¿no? ¿Cuál es? Paz, justicia e instituciones sólidas. Pero sí, vamos tocando varios, y todas las organizaciones de Naciones Unidas tocan varios. Y claro, es todo
un conjunto de cosas. Cada uno no tiene que... lo decimos a los Estados miembros, entonces deberíamos, ¿no?, hacerlo nosotros también. Es que mismo si hay agencias que están especializadas en una cosa, también hay esos overlaps. Y hay que entonces tener en cuenta otras cosas que no sean estrictamente quizás en el mandato de cada uno, porque como justamente dijiste, Vanessa, la parte de derechos humanos o también de género, hay agencias especializadas de Naciones Unidas que trabajan esos temas, pero para nosotros es fundamental, porque para poder lograr a dar como soporte a Estados miembros que lo piden sobre la seguridad, ¿no?, la justicia penal, esos dos temas son fundamentales. Y en ese aspecto, bueno, tú hablaste acerca de la cooperación, que muchas veces el trabajo de ustedes es a petición de países, regiones, pero ustedes también actúan de mutuo propio. Bueno, al final las Naciones Unidas están ahí para dar soporte, ¿no?, claro, a los Estados miembros. Entonces, lo que hacemos es un trabajo que tiene que ser pedido para un Estado miembro, ¿no? Después, cada organización de las Naciones Unidas tiene su mandato y no quiero entrar en eso porque realmente es un ecosistema que puede confundir también a nosotros que trabajamos ahí adentro. Pero sí, nosotros lo que podemos hacer a veces es, si hacemos estudios que son interregionales, y intentamos siempre hacerlo para no ver solamente un país en sí mismo, porque siempre va afectado, y aparte que, como hemos dicho varias veces, el crimen no tiene fronteras, nos separa ahí justo donde acaba la línea, ¿no?, de política. Pero nosotros con nuestros informes a veces podemos ver algunas situaciones que se están creando que pueden ser de interés para un Estado miembro, y de esta manera a veces después vamos haciendo reuniones con los Estados miembros y con los actores adentro de esos, las agencias relevantes, para informarles de esos desafíos que podían estar enfrentando más allá. Van detectando problemas o amenazas potenciales. Exactamente. Y eso es nuestro trabajo, un poquito, estar detectando cosas también con un poco de anticipación, ver cuáles son, dónde está yendo, ¿no?, los trends, perdona, ahí me tendencias. Gracias. Las tendencias, sí. Las tendencias, y sí, efectivamente es eso que tenemos que estar haciendo constantemente. Después informar. Si un Estado miembro no está interesado en nuestro soporte, obviamente ahí nos quedamos. Pero normalmente, por la mayoría del tiempo, hay mucho interés en trabajar juntos, y todavía tenemos este lugar a nivel global donde hay todavía confianza, y que es una buena cosa, especialmente en esos días donde hay un poco de crisis de multilateralismo. Sí. Y sí, trabajamos también de esa manera. Y, por ejemplo, en Chile y en América Latina, específicamente, ¿cuál es el trabajo de UNICRI? Bueno, el trabajo de UNICRI, como había mencionado, también es eso del nexo que decía, y hace 3 días estaba en Buenos Aires justamente presentando sobre ese tema. Pero también desde hace muchos años ya, estamos especializados en la planificación de la seguridad. Y, por ejemplo, como había dicho, Chile forma parte de la red regional sobre la seguridad de grandes eventos y seguridad turística también, que mantenemos en cooperación con la OEA. Y en particular hemos realizado capacitaciones para los Juegos Panamericanos del 2023, y hemos desarrollado un plan integral para la seguridad turística, y seguimos haciendo esos trabajos con la OEA y con todas las redes de los países que están involucrados en esto. Y en cuanto a Chile, contribuye diversas actividades Chile que llevamos a cabo en toda la región facilitando conocimiento en talleres, especialmente a través de los carabineros, que tienen mucha experiencia, los carabineros de Chile, y el Ministerio de Turismo también, y de la Fiscalía de Chile. Ah, mira, son cosas que a veces uno no relaciona cuando oye una Exacto. agencia que se dedica al terrorismo, crimen organizado, que trabajen directamente en este tipo de eventos, ¿no? De pronto, como lo que uno ve es que esa seguridad se encarga el país solamente, pero es muy interesante saber que hay un trabajo internacional también para cubrir la seguridad de eventos masivos específicamente. De los Juegos del 2023, los alumnos de periodismo de aquí de la Finisterre fueron
fueron a cubrir, ¿no?, los alumnos de periodismo este evento, y mira, hoy nos damos cuenta que todo está relacionado, cosas que de pronto no, saber que hay una presencia de UNICRI en esos temas también. Y se puede añadir una cosa aquí, de hecho, es que hablaba de género y efectivamente aquí el trabajo que hacemos en ese ámbito también tiene mucho en cuenta el enfoque del género, tanto en los entrenamientos de las fuerzas policiales como también por la ciudadanía. Y lo que me lo hiciste pensar porque hablando de los estudiantes que se involucran en la parte mediática, también eso es un trabajo que hay que hacer desde el punto de vista de la percepción, ¿no? Y creo que también sería interesante quizás tener como más, no sé, un enlace para ver cómo se podía contribuir, cómo trabajar juntos en algunos de esos temas también, creo. Sí, porque ellos además hicieron una cobertura, generaron contenidos, videos, entrevistas, contenido original que se fue subiendo a las redes y a las plataformas comunicacionales de este evento, que fue muy importante para nosotros. Sí, absolutamente. Sí, de alguna manera el mensaje es ese, o sea, el crimen organizado está presente en todos lados, se comunica, no reconoce fronteras, entonces una forma de responder y de establecer redes para el combate es estar toda la sociedad involucrada, ¿no? Desde los medios de comunicación, cómo comunican, que sean notas con un framing que abonen a la participación, al análisis crítico, ¿no? Que no fomenten la violencia. Entonces creo que eso es muy importante, entender que todos formamos parte de una red de soporte a la seguridad. Claro que sí. Así es. Imagino, estoy pensando en las preguntas que se están formulando las personas que nos están viendo y escuchando. Cuando tú mencionas esta especie de alianza entre crimen organizado y terrorismo, durante muchas décadas ambos se vieron como dos cosas separadas. ¿En qué momento y por qué el crimen organizado empieza a generar vínculos con los grupos terroristas? Esa es una pregunta muy difícil. Lo que puedo decir, porque... Imagino que hay mucho caso a caso. Hay mucho caso a caso. Ese nexo también, para dar un poquito de... Y yo podía hablar de eso durante horas, no lo voy a hacer para no aburrir a todo el mundo. Pero no, lo que hay que tener en cuenta es que se desarrolla también diferentemente en regiones distintas, ¿no? Claro. Cómo puede haber vínculos en regiones que son más estables o en países que son más estables o países que son post-conflicto o que están en conflicto, ¿no? Se van a desarrollar de manera diferente. Y eso entonces hace como si fuera un mapa de diferentes maneras en la cual hay ese vínculo. Hubo muchos estudios a lo largo de los años, hace décadas ya, que, más o menos una década. Y en particular modo quiero mencionar también a el continuo, The Terrorism Organized Crime Continuum de Tamara Makarenko, que de hecho trabajó con nosotros para hacer el toolkit, el kit de herramientas que mencioné. Pero no solo ella habla de cómo hay alianzas que se pueden crear, que son a largo plazo o a corto plazo, ¿no? Que son más oportunísticas. Y ese continuo que estaba diciendo es que de un lado, si uno quiere lo quiere visualizar de esa manera, de un lado hay el terrorismo, de un lado hay el crimen organizado. Digo, eso es una manera de verlo. Hay también, en lo largo de los años que pasaron, hay otras veces, otras definiciones, otras maneras para definirlo. Pero hay, no sé, alianzas, hay el agujero negro, donde hay falta de gobernanza en un país, donde cualquier cosa puede pasar. Hay las apropiación de tácticas, por ejemplo. Hay, por ejemplo, en el ámbito carceral, donde los terroristas, tomando un paso atrás, los terroristas antes tenían la idea, querían hacer algo por razones ideológicas, mientras el crimen organizado es más desde el punto de vista de hacer negocios. Los terroristas quieren cambiar el sistema, ¿no? Haciendo actos de terrorismo, ¿no? Que sorprenden a una población, que terrorizan a una población, mientras el crimen organizado quiere que se quede el status quo porque puedan seguir trabajando, ¿no? Abajo de, no percibidos. Claro. Entonces, obviamente, las dos cosas han sido vistas separadamente, pero en el momento en que el terrorismo necesita ser financiado para poder seguir pasando, la parte de financiamiento, la parte de reclutamiento, la parte de... falsificación de documentos. Por ejemplo, ¿no? sí, hay todo un ciclo terrorista que tiene que tener en cuenta, y no solo el ataque mismo, ¿no?
Y de esas maneras uno tiene que tenerlo todo en cuenta para ver dónde hay los vínculos. Entonces estaba mencionando apropiación de tácticas. En los ámbitos carcelarios hay criminales que vienen radicalizados por terroristas porque de esta manera van a tener la red de esos criminales una vez que salen, de cómo hacen trata de armas o tráfico de drogas o lo que sea. Entonces, eso, por ejemplo, es uno. Hay también grupos que son híbridos y que empezaron como grupo terrorista, se dieron cuenta, ahí cuando tengo que hacer el disclaimer, ¿no? Se habla de terrorismo, hago parte de Naciones Unidas y tenemos el listado. Cuando hacemos algunos estudios de investigación, tenemos también en cuenta, pero para dar soporte a los Estados miembros que no nos lo piden, lo que ellos también consideran como terrorismo. Perfecto. Para poder un poco trabajar, pero es un tema muy sensible eso, obviamente. Claro, no es la misma lista la de Estados Unidos que la que tienen los países del Medio Oriente, que a veces hay grupos terroristas que allá son grupos políticos, partidos políticos y no los consideran exactamente, terroristas. Absolutamente. Y entonces eso añade aparte un nivel más complicado cuando al momento de publicar algunos de esos informes, ¿no? Claro que pero sí. de otra parte hay que tener en cuenta que trabajamos también para que los practicantes puedan de verdad hacer el trabajo que sirve, ¿no? Para ayudar a los ciudadanos y para mejorar, para combatir el crimen y el terrorismo también. Y para volver a lo que decía, sí, grupos que cambian, que antes eran más vistos como terrorista o terrorizaban, decimos, la población, y después se dieron cuenta haciendo negocios que le convenía más esto y que no tenían más una agenda política, ¿no? Para empujar, y entonces cambian. Entonces, la verdad es que hay varios modos y ahí en nuestro kit de herramientas hay varias definiciones de eso y también puntos de que dan como, que potencian un nexo también, como puede ser la corrupción, que es un facilitador de eso. Sí. Y decimos que no hay muchas maneras para definir ese nexo. No se sabe exactamente cuándo empezó, pero si uno ve, hicieron un estudio, me parece que es START, que es un grupo estadounidense de investigadores, hicieron un mapa de calor desde el 1970 hasta el 2015, si no me equivoco, aquí no lo tengo para comprobar, pero un mapa de calor de dónde pasaron los ataques terroristas en todo el mundo. Primera cosa que se ve es que pasa en todo el mundo, ¿no? Ataques, no es una cosa específica de una región o no se ve algo que sea particular de una zona solamente. Y lo que hicieron es también ver dónde hay crimen organizado transnacional, y un poco viendo las dos cosas juntas se ve que los ataques también pasan en zonas donde hay también mucho crimen organizado transnacional, que con el tiempo se va demostrando que hay un enlace en realidad entre las dos cosas, de una manera u otra, que sea de manera más oportunística o que sea de verdad apropiación de tácticas o que recluten uno al otro. Bueno, más los criminales vienen reclutados en grupos terroristas para aprovechar de las redes que tienen y todo eso para financiarse. Y hay varias más que no voy a mencionar ahora, pero de esa manera creo que se puede decir que ha pasado desde hace tiempo. Pero no quiero decirlo aquí online porque hay todavía países que no creen tanto en eso. En ese vínculo. Sí. Okay. Sí, bueno, ese debe de ser un desafío, ¿no? El convencer a los países, no convencerlos, sino hacerles ver que tienen que trabajar por eso, que sí está presente. Y lo otro que decías, ¿no? Por ejemplo, las denominaciones de un determinado grupo, las sensibilidades culturales. ¿Qué otros desafíos tú consideras que tiene hoy UNICRI para trabajar en un tema que está creciendo su importancia y el impacto negativo que tienen las sociedades? Sí, es una buena pregunta esa, porque como mencioné antes, con esa crisis de multilateralismo que vemos, hay mucha menos confianza en sistemas como lo de las Naciones Unidas, en organizaciones como esta, o menos interés a veces en trabajar de la manera en la cual estuvimos hablando. Sí, exactamente, de cooperar. Los países a veces se miran más por adentro y se fijan más en seguridad del país mismo. Eso sí lo vemos en todos lados, pero ese es un desafío muy grande, porque con esa crisis y con el hecho de que nosotros estamos de verdad para
podemos crear plataformas. Es por eso que fue creado las Naciones Unidas también, ¿no? Para ser el común denominador por todos los Estados miembros, ¿no? Para que se pueda facilitar la cooperación internacional y yo espero que van a ver que nos pueden utilizar para eso. Estamos aquí por eso. Pero sí, es un gran desafío en este momento. Sin duda que es un tema que tiene múltiples ángulos y, como tú bien dices, podríamos estar aquí hablando varias horas. Pero el tiempo nos alcanza y ya tenemos que cerrar este capítulo. Pero no sin antes agradecerte mucho tu tiempo, tu explicación. La verdad nos ha permitido tener una mirada, asomarnos a una agencia, una unidad de Naciones Unidas que es tan importante y que uno ve que cada vez cobra mayor importancia frente a los desafíos en términos de crimen organizado, terrorismo, vínculos, inestabilidad, ausencia del Estado, que estamos viviendo hoy en distintas partes del mundo, no solamente América Latina. Y lo importante que es que los países apoyen este tipo de organismos, porque si bien Naciones Unidas lleva muchos años bajo fuertes críticas, lo cierto es que el mundo está mejor con Naciones Unidas que sin Naciones Unidas. Así que bueno, la verdad, sabemos que tu oficina está en Bruselas. La mía sí, pero estamos en Turín, la sede está en Turín, sí. Y tenemos varias otras oficinas en el mundo. Bueno, en ese contexto esperamos volver a tenerte acá de invitada en otro momento en que puedas pasar por Chile. Me encantaría, de verdad. No, de todas maneras, porque sin duda que ahí va a haber más temas de los cuales comentar, ¿verdad? Así que nada, muy agradecidos por tu participación, por tu tiempo. Vanessa, sin duda, muchísimas gracias por ayudarnos a acercarnos a este tema. Muy gentil. Con mucho gusto. Y los dejamos invitados a revisar los capítulos de Análisis Mundial que ya están disponibles tanto en Spotify como en YouTube y seguirnos en los nuevos capítulos que vamos a estar subiendo de manera frecuente. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Análisis Mundial, el podcast del Observatorio de Asuntos Internacionales y la Escuela de Periodismo de la Universidad Finisterre. Síguenos en Instagram como Obsinterfinis.